que es uno de los integrantes de la Unión Industrial a nivel nacional, expresidente de la Unión Industrial sanjuanina, para pedirle su opinión de las declaraciones que han hecho el sector industrial contra los dichos del presidente en la alocución que tuvo en su discurso anual. Hugo, buen día, ¿cómo estás? Somos los primeros de la mañana, Jorge te saluda, un gusto, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, buen día a la audiencia, ¿cómo están ustedes? Bueno, evidentemente quisiera saber tu opinión sobre los dichos de la industrial y de los dichos del presidente, obviamente. ¿Y cómo está la industria en San Juan? Bueno, vamos por partes. Primero, te agradezco la comunicación para comentar un poco cuál es la opinión de la Unión Industrial Argentina en relación a lo que todos saben. El presidente en la apertura manifestó en relación generalizada. Nosotros, como vos sabés, hacemos política industrial y no política partidaria. En los comunicados que hemos hecho, tanto la Unión Industrial Argentina como también AEA, que es la Asociación de Empresarios Argentinos, sí, que también es una entidad importante, nosotros consideramos los logros que se han llevado adelante y los reconocemos porque creo que son importantes, indudablemente la no emisión, solucionar el déficit fiscal, pero como decimos, no somos los culpables del tema estructural del pasado y de la política que se ha generalizado en los años que de alguna manera hemos tenido que ser, indudablemente equilibristas de una coyuntura muy difícil, sí, donde no había crédito, donde había una inflación muy importante, donde, todo el mundo sabe de las problemáticas que se ha enfrentado la industria. Consideramos que la industria es generadora de empleo, la actividad privada es generadora de empleo, es la que paga los impuestos para que indudablemente el Estado pueda hacer frente a todas sus necesidades. Y no queremos debatir con el presidente en una situación que entendemos que a veces, como pasa sin minimizar en el deporte, se tribunea un poco, por decir de alguna manera, Jorge. Nosotros queremos tener diálogos constructivos, queremos buscar soluciones a una coyuntura que, si bien sabemos que se ha avanzado en muchos aspectos, también, otra vez hablando de deporte, hay que equilibrar la cancha, si no nos están metiendo contra un arco, porque hay muchas actividades que indudablemente están sufriendo la coyuntura. Primero, de la realidad donde las importaciones no están teniendo las mismas reglas impositivas, claro, que tienen los que producen localmente. Y segundo, es que sin lugar a duda, por toda esta reestructuración que hay una falta de circulante que ha hecho que baje el consumo y indudablemente esto afecta sobre todo la capacidad instalada y más aún las pymes, que son las que menos, claro, espaldas tienen. Exactamente. Cuando hablamos de eso, estamos hablando que estamos en esta inflación, es decir, hay inflación con baja de consumo, que no es bueno. Yo creo que las definiciones económicas que indudablemente están tomando algunos de los sectores y lo hablan unos para descalificar las cosas que se logran y otros para, decir una problemática que es evidente. Nosotros lo que creemos es que hay cosas, insisto, que son muy importantes y marca las posibilidades de que muchos de nosotros sigamos invirtiendo, creamos en la previsibilidad, pero entendemos que si no hay competitividad, si no podemos lograr, no solamente en el mercado interno, sino en el mercado externo, tener una baja de presión impositiva, que podamos vender productos y no vender impuestos, es muy difícil. O sea, hay que nivelar la cancha. Este boom importador que ha puesto de relieve el gobierno de Milei, ¿perjudica a la industria nacional? Vemos a diario, no el tema de FATEL emblemático, vemos que fábricas de electrodomésticos cierran, la industria está a un 50% de su capacidad. Digo, ¿es beneficioso que se abra tan laxativamente la importación para la industria argentina, Hugo? Yo creo que, insisto, es evidente
que todo esto tiene que tener un equilibrio. Si vos países tan con economías que marcan el capitalismo, como Estados Unidos, que ha marcado la cancha en relación a justamente que haya un equilibrio entre lo que se importa y se exporta. Si nosotros hoy tenemos estructuras de costos que otros países no los tienen y que nos están importando, es regalarle la cancha a estos países o a estos industriales que producen en otros países donde quizás primero haya subsidio al trabajo, segundo los impuestos que tienen y que pagan. Inclusive no es para ir muy lejos, te vas a Chile y te vas a dar cuenta de los costos laborales, no hablo del salario del trabajador, sino de los aportes laborales, impositivos, que hoy el empresariado tiene que pagar. Yo creo que mientras mejor gane el trabajador, mientras más circulación de dinero, es mejor. Creemos que es bueno para nuestros trabajadores y es bueno también para el consumo. Entonces no estamos en desacuerdo de un salario razonable y bueno. Estamos pidiendo que nos nivelen la cancha, o sea, de que de alguna manera el costo impositivo que hoy están viviendo y sobre todo las pymes, también sea un costo que nos permita competir. ¿Vos te acuerdas el famoso libro blanco que hemos sacado en la Unión Industrial? Habla de los marcos de competencia que tenemos que tener con el mundo. Vos fijate lo que está pasando en Paraguay. En Paraguay se incentiva que se radiquen industrias, que haya mayor producción agrícola. ¿Y cómo lo hacen? Y bajando los impuestos. Hace poco hubo un TikTok, creo, como se llama en esto, donde hablaba un industrial paraguayo y un industrial argentino y comparaban la base de producción de un país y otro. Esto te marca una realidad. Entonces, insisto, no es nuestra idea debatir con el presidente. Hoy es el presidente de la Argentina. Queremos hacer aportes, queremos respeto, porque indudablemente no somos, si nosotros fuéramos empresarios que estuviéramos digamos en la timba o en la bicicleta financiera. Es muy difícil ser industrial en un país tan cambiante, donde uno no puede guardar la industria en un garage ni en una caja, y donde tenemos la responsabilidad de muchos de nuestros trabajadores que dependen de nuestras fuentes de trabajo. Entonces no vamos a debatir con el presidente en relación a las formas. Sí vamos a seguir insistiendo en este diálogo constructivo y trataremos de respeto, como le pide la Unión Industrial, ¿no? Respeto sobre todo. Así es, lo que queremos es que... Basta de chatarrita, basta de historias así por el estilo. Bueno, a ver, Jorge, yo sigo insistiendo, esto es muy tribunero, no vamos a entrar en esto. Creo que si le sirve al presidente de alguna manera en algunos aspectos para a veces entrar en este tipo de intercambio a veces con la política, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros trabajadores. También fíjate vos que creemos que hay muchos avances. La modernización laboral, creo que si bien no es lo que nosotros esperábamos, pero también creo que en el Consejo de Mayo se dialogó con los sindicalistas, dialogó con otras entidades empresarias. Si uno cuida las fuentes de trabajo, y esto no significa que los trabajadores pierdan derechos, pero sí cuidar sobre todo, y esto es una responsabilidad en el caso mía en personal, por la Unión Industrial de San Juan y porque la mayoría de nuestras empresas son pymes, las fuentes de trabajo, para que justamente un juicio laboral mañana no la ponga en riesgo y se perjudica a la mayoría de los trabajadores que uno tiene en nuestras industrias. Y con respecto a la minería, Hugo, te pido tu visión, porque ya tienen prácticamente todo, el RIGI por un lado, el tema de glaciares y periglaciares. ¿Qué está faltando para que la minería venga y explote, como se dice, no mañana, por supuesto, sino en el tiempo que sea necesario? Bueno, yo creo que como vos decís, justamente hay una delegación importante de San Juan en Canadá. En Canadá está mi hijo Nicolás y me está comentando permanentemente las reuniones que está asistiendo.
creo que se está dando un marco, otras reuniones que yo inclusive personalmente he ido, había mucha expectativa. En este momento yo creo que se están dando las condiciones, pero hay que ser prudente para no generar una expectativa de más en todos, inclusive en nosotros mismos también. Que esto no es de la noche a la mañana, no es como el gas, que de alguna manera vos pusiste el tubo, abriste la llave y ya, bueno, es muy bueno lo de Vaca Muerta que ya tienen gas. Acá viene un periodo de 4 años de construcción en cada uno de los proyectos mineros. Creo que se están dando las condiciones para que haya esta previsibilidad. También creo que la reglamentación de las leyes glaciares, creo que hay que ser serio. Desde que yo estoy en la Unión Industrial Argentina en Buenos Aires, creo que hay ya una percepción distinta, que la minería no es que contamine, sino que al contrario, hoy el cobre, la electromovilidad y muchos de los minerales hacen que el mundo sea más amigable. Hoy todo prácticamente se construye en base a los minerales y la electromovilidad hace que no haya emisión de CO2 y que realmente se dé cuenta que si bien siempre hay un impacto en lo que el hombre hace, creo que la sustentabilidad y todo lo que nosotros creemos que es importante para la minería se está dando. En San Juan también creo que esto lo hemos llevado adelante, ¿no? Sí, claro, pero sí me preocupa, por ejemplo, hoy habló Fernando Godoy, que es un referente de Caprimsa, en base a lo que dijo la gente de Vicuña, sobre todo que no están muy de acuerdo con la ley de proveedores que impulsa la provincia, y eso puede traer alguna dificultad, ¿no? Mira, Jorge, yo lo conozco al Fernando, respeto su opinión, estamos todos muy ansiosos. Sí, ¿no? Yo creo que la realidad es que me parece que yo me pongo en lugar, si yo fuera un CEO de una operadora minera, sin lugar a duda le daría trabajo a el lugar donde de alguna manera están las minas, a los departamentos, a la provincia. Por supuesto. Por supuesto que también respetaría lo que se produce en la provincia, porque creo que si en una provincia hay industrias que producen no solamente Picasso, sino todas las cosas que se producen en San Juan, también sin comprar más caro, de alguna manera le daría prioridad. Este es el sentido común que yo creo que debería haber. Claro. Y me parece que yo considero que por ahí algunas de las declaraciones del CEO de Vicuña tiene que ver con compliance y con algunas pautas internacionales que marca que hay cosas que de alguna forma, si bien por ahí no se pueden escribir estrictamente, estoy convencido, por lo menos lo haría yo, lo hago yo en mi empresa en San Juan, que le doy privilegio a todo lo que uno pueda comprar en San Juan, a los técnicos que tengo en San Juan, a mis trabajadores. Yo creo que el sentido común, fuera de que sería muy importante alguna ley que dé un marco, ¿está bien?, de referencia a todo esto, que hay alguna ansiedad. Claro, por eso ha levantado un poquito polvadera lo que dijo este hombre tan importante de la minería, ¿no? Digo, en el lugar más importante no era la mejor declaración, o al menos lo que esperábamos. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa también. Quizá tampoco, Jorge, a ver, vamos a ser francos, hay que ponerse en lugar. Cuando vos te preguntan sobre alguna cosa de este tipo, yo creo que estos CEOs que están acostumbrados a partes técnicas, yo en cierto sentido no justifico a nadie, pero yo creo que sigo entendiendo que hay que tener un marco de diálogo. Hay muchas cámaras, entiendo la ansiedad de todas, inclusive la Unión Industrial, pero creo que si vos me preguntás a mí, tenemos que promover que los proyectos salgan, se concreten, dialoguemos y veamos de qué manera, por supuesto, San Juan y las comunidades y los vecinos y los departamentos mineros y la provincia minera tiene que tener el mayor flujo de toda esta inversión. Prioridad, por supuesto que sí. La última, Hugo, ¿cuál es la situación de las empresas industriales en San Juan, las medianas, las pequeñas, las grandes? ¿Qué capacidad estamos trabajando? Mira, no te voy a decir un porcentaje, pero no escapa a la realidad nacional. Me cuesta a veces, cuando estoy en las reuniones de la Unión Industrial Argentina y todo el mundo cree que acá ya somos
Disneylandia. La realidad es que San Juan en este momento está viviendo una coyuntura difícil, sobre todo las pymes. Hay industrias afectadas como la del textil, la del calzado. Sí. Bueno, en general estamos con dificultades en relación a una diversificación y la matriz industrial de San Juan, que es bastante amplia, de industrias que no escapan a la coyuntura que se vive a nivel macroeconómico, y sumado también a la situación que, si bien puntualmente, bueno, hay cámaras que tienen la industria vitivinícola y la industria bodeguera, yo me ha tocado hablar justamente en Juta, y ahora viajo a Mendoza al Foro Económico, y vamos a hablar de las economías regionales y de la problemática que tiene la uva y el vino, que también es una actividad en San Juan importante, y que nosotros como entidad gremial, por supuesto, tenemos que tratar de ver qué soluciones podemos aportar, ¿no? De todos los títulos que me has dado, yo voy a poner uno que para mí es el más importante. Hugo Branchi le pasó la posta a su hijo. No, bueno, por supuesto, hace mucho, Jorge. Yo creo que esto es lo más importante que tenemos los industriales, que trasciendan nuestras gestiones, que lo mismo que uno pide a nivel de gobierno y en las entidades empresariales, también es muy lindo. Pero viste que los políticos no son de dejar herederos, los industriales, los comerciantes, los periodistas, por ahí sí. Y hay algo importante, yo quiero que a mi hijo le vaya mejor que a mí. Así que voy a festejar cuando, de alguna manera, y lo festejo todo lo que él colabora, y que por supuesto está trabajando en mi empresa, y bueno, y la verdad que agradezco que podamos seguir teniendo esta continuidad en nuestra empresa. Gracias, Hugo, como siempre, te mando un abrazo. Bueno, un abrazo, Jorge, gracias. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de uno de los integrantes importantes, ¿no? Uno de los referentes de la industria en la provincia de San Juan, hablando de